34, el último sermón y muerte de Moisés. A lo largo de este caminar, le llaman el Pentateuco, porque es Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. A esos 5 capítulos se le llama Pentateuco. Son los 5 capítulos, libros de la Biblia, que hablan de la historia de la creación y de la formación de un pueblo futuro. Ese pueblo, durante nosotros estamos en esta imagen, nosotros pasamos a la siguiente. Sí. Ahí está. Vemos que en el principio crea Dios los cielos y la tierra, estábamos de este lado. Y entonces Dios trata con el hombre y el gobierno llegan hasta Noé. En el tiempo de Noé, la tierra estaba corrompida, se corrompía más y más y más. Entonces Dios no encontró más que a Noé en ese puñado de gente, en ese remanente. Cuando Dios encuentra a Noé, le decide comenzar un principio con Noé. Noé es llamado a construir un arca y en ella meter a todos los animales de 2 en 2, incluyendo su familia. En ese lugar Dios manda un diluvio y sepulta la tierra por completo. ¿Estamos? Cuando Dios sepulta la tierra por completo, dicen los científicos que eso hizo que la humanidad acabara su día más pronto. ¿Por qué? Porque encuentran que la vida en el principio había más oxígeno para la humanidad y se piensa que el hombre no comía carne. Eso es lo que dicen algunos historiadores, algunos biólogos. Encuentran eso, pero nosotros sabemos que fue Dios que cortó la vida. Entonces, los primeros, Noé vivió 950 años. Después encontramos que Matusalén vivió 965. Adán vivió 930 años. Después de este periodo que aparece Noé y el diluvio, podemos llamarlo prediluvial y lo podemos dividir en prediluvial y postdiluvial. Entonces tenemos una división. Prediluvial vivieron muchos años, prodiluvial vivieron menos años, y la prueba está en Isaac, que vivió 180 años, Moisés vivió 120 años, el rey David vivió solo 71 años. Entonces el Señor permite que la vida sea cortada por mucho. Si eran 900 años a 120, estamos hablando más del 300% que el Señor acabó con la vida. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Es imposible empezar a hablar de estos libros de la Biblia sin dejar de hablar en los otros eventos. Estoy tratando de sintetizarlo un poco, porque este estudio es muy profundo. Sin embargo, yo quiero tocarlo un poco para poder saber la ruta que Dios ha trazado para que nosotros estemos en este lugar. Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos en el capítulo 14 de Números que la historia de Números comienza aquí en una rebelión. El pueblo estaba revuelto contra sus líderes. Y en esta revuelta el pueblo empezó a querer atentar con sus líderes. Gloria al nombre del Señor. Si usted nos vamos a Éxodo 12:37, miraremos que cuando ya el pueblo está aquí metido
Estamos en la cuarta dispensación, desde el Génesis hasta la ley. Estamos nosotros contando que son 4 dispensaciones, 4 o 5. Estamos metidos entre la cuarta y la 5 dispensación. Entonces el Señor, viendo que el pueblo de Israel estaba bajo prisión en el reinado de Egipto, Dios empieza a trabajar con el pueblo de Israel en medio de las circunstancias que vivimos. Recuerden que el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado en una nación que no era la de él. Gloria a Dios. Entonces de ahí Dios empieza a trabajar con el pueblo de Israel, llamando a Moisés. Dios permite que Moisés nazca en la tierra de Egipto, y Dios empieza a prepararlo desde su nacimiento para que pudiera venir y poderlo levantar a su tiempo. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué le tocó a Moisés? A Moisés le tocó aprender a comer la comida de los egipcios, a vivir entre los egipcios y hacer posiblemente lo que los egipcios estaban acostumbrados a vestir también, como los egipcios. Sin embargo, Dios tiene una línea en medio de esa circunstancia. Dios permite que Éxodo 12:40 usted va a encontrar que el pueblo de Israel estuvo cautivo 430 años. Eso es mucha vida. Mucha vida. Yo he estado aquí en Estados Unidos alrededor de 13, 14 años y no parece mucho, pero si lo comparamos con 430 años, hoy día yo con 12, 13 años que tengo en este país, hay cosas que ya se me han olvidado de mi país. Ahora, si cambiáramos la perspectiva y miráramos que en lugar de 12 años fueran 430 años, yo creo que me olvidara posiblemente hasta de dónde nací, hasta dónde vivo, dónde viví, las amistades que tuve. Hoy difícilmente las recuerdo. Y yo estuve en México hasta muy grande, a la edad de 20, 23, 24 años, por ahí así empecé a venir para acá. A los 27 vengo a este país. Entonces, desde ese tiempo para acá, yo tengo muchas amistades que ya no las recuerdo. Ahora, si miramos esa perspectiva, imagínense 430 años metido en un pueblo, siendo esclavo, viviendo, comiendo de lo que ellos comían y viviendo entre ellos. Eso seguramente hubiera sido difícil para todos. Gloria al nombre del Señor. En una tierra que no es tuya, una tierra que no has labrado, una tierra que no has trabajado, eso es difícil. Difícil para el extranjero, para el que viene de otro país que no es el suyo. Pues entonces Jehová Dios, trata con este pueblo y miró en la circunstancia y levanta a un Moisés para que este hombre se encargara de sacar a todo el pueblo de Israel y llevándoles a una tierra donde fluya leche y miel, en la cual el pueblo pudiera tener sus propias leyes, sus propios decretos, sus propias gobiernos. Entonces Dios empieza a levantar a Moisés. En el capítulo 37 dice, si usted me acompaña, es el 12:37, dice que partieron los hijos de Israel de Ramases. Puede cambiar a la otra página. De Ramases. Disculpe, pastora, yo pensé que yo lo iba a hacer, pero no la quería tener allá. Gloria al nombre del Señor. Entonces el pueblo parte de Ramases, los hijos de Israel, de Ramases y Sucot, como 700,000 hombres de pie, sin contar los niños. ¿Escuchó? Eran 600,000 hombres. Si ese número lo multiplicáramos por 2, tuviéramos 1,200,000 gentes. Estamos hablando de los hombres que eran capaces
de portar una arma y poder pelear. Gente preparada. Solamente estamos hablando de los hombres. Imagínense si contáramos las mujeres, que contáramos a los niños. La Biblia ahí dice todavía que sin contar a los niños, también subieron con ellos grandes multitudes, toda clase de gente, ovejas y muchísimo ganado. O sea que no venían solos. Pero antes de eso, Dios trató con el gobierno de Egipto, porque no quería dejar ir a ese pueblo. Entonces Dios trata con Egipto y les avienta 12 plagas. 12 rounds se tira, como decía el pastor en aquella predicación. Todavía la tengo. Gloria a Dios. Les manda 12 plagas a Egipto. Y no se querían dejar ir a Moisés a salir de la tierra de Egipto. Hasta que en la 12ª, usted sabe la historia mucho mejor que yo, en la 12ª ya no aguanta el gobierno y dice, ok, que salga el pueblo de Israel a hacer como tú dices, Moisés. Entonces Moisés salen de la tierra de Egipto y empiezan a caminar hacia de Rahases, empiezan a caminar. Dios abre la tierra, ahí estaba bien. Dios abre la tierra, cruzan el mar rojo, está bien. Dios abre la tierra, el mar, cruzan el mar rojo en un seco. Ahora sí, cuando ellos pasan, el pueblo de Egipto venía atrás de él. Cuando el gobierno egipcio se da cuenta del error que había hecho al haber dejado ir esa mano de obra gratuita que tenía para hacer sus palacios, para forjar sus tierras y para traer la prosperidad que este pueblo tenía. Entonces Dios usa a Moisés y lo hace salir de Rameses, y ellos cruzan el mar rojo en seco, y luego ellos llegan hasta Refidim. En Refidim llega el pueblo de Israel a Refidim, y cuando llegan ahí se levanta otra vez una multitud. Mire qué rápido el pueblo ha olvidado cómo fue el principio. Rápidamente ellos llegan a Refidim. Claro que sucedieron muchos eventos para atrás, pero estoy sintetizándolos. Pero en este lugar al pueblo se le olvida de dónde Dios lo había sacado. Y trae otra revuelta bastante acalorada. Si usted va conmigo a la Biblia, al capítulo 17, versículo 1 en delante, que tenemos esa revuelta. Dice que cuando llegaron a Refidim, el capítulo 17, versículo 1, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partieron desde el desierto y sin por sus jornadas, conforme el mandamiento de Jehová, y acompañaron a Refidim, y no había agua para el pueblo, para que bebieran. El 2 dice, y atercó el pueblo contra Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué atercáis contra mí? Tentáis a Jehová. Sin embargo, el pueblo no dejó de quejarse, al punto que si usted va al capítulo 4, al final dice que lo querían apedrear. De ese tamaño estaba la situación en Refidim. Querían apedrear al que lo libertó, al que lo sacó del medio, cruzando el medio del mar. Estaban a punto de apedrearlo. Entonces Moisés viene a Jehová Dios en el capítulo 5 y dice, Jehová dijo a Moisés, pasa adelante, más para atrás. Entonces el 4, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿cómo haré con este pueblo? De aquí a poco me van a apedrear. Y Jehová le dijo, pasa delante de ti del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma
también en tu mano la vara con la que golpeaste el río, y ve, y he aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña de Oreb, golpearás la peña, y de ella saldrá agua para que el pueblo bebiera y saciaran su sed. Y fue así que el pueblo de Israel tomó agua en ese lugar. Gloria al nombre del Señor. ¿Pueden dar un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Más adelante, Dios empieza a traer líderes que se agregaran a la salida del pueblo de Israel. Empezó a levantar a otros líderes, y en uno de ellos fue Josué. Usted sigue en el capítulo 17, en el versículo 8, encontramos que vinieron a Amalek y pelearon contra el pueblo vino entonces el pueblo de Amalek y peleó contra Israel aquí mismo en Refinis. Entonces en esa pelea Dios levanta a Josué, y Moisés le dice a Josué, dice que escojamos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana estaré sobre la cumbre del callado y la vara de Dios en mi mano. Está hablando de una estrategia. Aquí se está moviendo una estrategia militar, tal vez sin mucho orden. Entonces Moisés habla a Josué e hizo que Josué saliera a pelear contra los amalecitas. Y dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel comandado por Josué empezó a pelear contra los amalecitas. Cuando ellos estaban en la pelea, Moisés estaba mirándolos de lejos, y empezó Moisés a perder la pelea. Entonces resulta que cuando Moisés levantaba las manos, resultaba que el pueblo avanzaba a la victoria. Pero cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo perdía. Y esto lo notaron sus Aarón y Hur, de los dos líderes que acompañaron a Moisés. Ellos lo notaron. Y entonces, ¿qué hicieron? Aquí dice la Biblia. Dice el capítulo 12, dice, y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron abajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos. No sé cuál de las dos manos sostenían cada quien. Lo que sí sé es que el pueblo de Israel pudo tener esa victoria gracias al liderazgo que empujaron a través de estos dos siervos de Moisés, que cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo salía victorioso. Gloria al nombre del Señor. En este lugar Dios se glorificó y alcanzaron ellos la victoria por medio de este lugar de Refinis. Después de eso, ellos avanzaron hacia, me cambió la página muy rápido, sin embargo, ellos avanzan, y entonces ya estamos en el capítulo 18. Ellos avanzan de Refinis, avanzaron hasta Cades. En Cades hubo un mandato de Dios, y Dios empieza a hablar con Moisés, que le dice a Moisés en el Números 14, más para atrás, 13, perdón. Números 13, ya andamos por ahí, ya estoy entrando en aquel detalle. Llegamos al capítulo 13. Del capítulo 13, el versículo 8, Jehová le dice a Moisés que prepare un líder de cada tribu, una persona de cada tribu, para que ellos vayan y reconozcan la tierra prometida. Gloria a Dios. Entonces salen los 12 de aquel lugar. En el capítulo 16 dice que entonces son los nombres de los varones. Moisés los envió a reconocer la tierra. Cuando ellos van a reconocer la tierra, en la historia esta, llegamos hasta el versículo 25. Ellos estuvieron 40 días recorriendo la zona.
Yo no sé, quizás estaban viendo si había buenos malls, si había buenas tiendas, si había escuelas, si había buenos restaurantes, qué sé yo. Pero la Biblia dice que ellos salieron a buscar, a reconocer la tierra y traer la evidencia de lo que había allá. Cuando llegamos al versículo 25, dice que volvieron los 12 de recorrer la tierra y anduvieron, dice que anduvieron y vieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel, dice en Parán y Cades, y dieron la información ellos a toda la congregación y le mostraron los frutos que había en la tierra prometida, para donde iban. Para eso Moisés ya había conquistado un gran número de pueblos. Entonces, cuando vienen los informes, dice la palabra del Señor que 10 dijeron mal informe. 10 de los líderes que mandó trajeron un informe que trajo al pueblo a tristeza, que trajo al pueblo a desaliento. Dice que el 30, pero entonces Caleb hizo callar al pueblo, dándole a Moisés, delante de Moisés, y dijo: subamos luego y tomemos la posesión de allá, porque más podremos nosotros con ellos. Gloria al nombre del Señor. Decían los otros 10 que no podrían vencerle, porque los varones que habían visto allá, el 33, estamos en el 13:33, los que habían visto allá eran hombres gigantes. El tema que estamos predicando es tierra de gigantes. En esa tierra de gigantes, 12 de los líderes de cada tribu se echaron para abajo y dijeron: no, nosotros no iremos. Caleb habló. Adelante vemos que Josué, en el versículo de capítulo 14, verso 6, Josué, hijo de Nun, Caleb, fueron y dieron su informe de la tierra que habían visto y hablaron a la congregación diciéndoles que podían vencerles.